Bueno, primero me presento, yo soy Alberto Olivera, soy cirujano dentista y soy residente de cuarto año de la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial. Y en esta oportunidad yo les voy a dictar el curso de cirugía bucal y maxilofacial. Yo desde hace ya más o menos 4 años me dedico a la práctica exclusiva tanto de cirugía bucal y maxilofacial, ¿no? En el cual, con mis funciones, trabajo tanto de manera privada, en clínicas o en consultorios, y también en un ambiente hospitalario donde, bueno, estoy adquiriendo toda esta experiencia que les voy a compartir tanto en cirugía bucal como, si nos alcanza el tiempo, también hablaremos algo de cirugía maxilofacial. Ya en esta primera parte vamos a hacer unas pequeñas preguntas rápidas para conocer el nivel que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a preguntas un poco más cortas para avanzar. ¿Ya? Bueno, está bien esto. A ver, vamos a pasar con esta pregunta. Para extraer una segunda molar inferior permanente, ¿qué nervios se necesita anestesiar? No sé si alguien o si pudieran participar, por favor, tal vez con el chat o a través del audio, no hay problema. ¿Alguna idea? Fiorella. Espera. ¿Qué pasó? ¿Te llamé yo? Sí, pe. ¿Te he llamado? Sí. Giovanni, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Solo usen el micrófono para participar, por favor. ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Qué nervios necesitamos anestesiar para extraer una segunda molar inferior? La idea de este curso es que sea participativo. Doctor, En este doctor. caso debería ser Dentario la respuesta inferior. dentario inferior, bucal y lingual. Igual. Ajá, muy bien. Gracias por participar. También lo pueden hacer por el chat. Ya la idea es que si lo hacen participativo es mejor para ustedes porque yo coloco más preguntas y voy a colocar casos clínicos y eso les va a servir más a ustedes. Porque si no, yo lo voy a hacer más teórico y eso no les conviene a ustedes, ¿no? Yo supongo que los que quieren aprender cirugía quieren aprender también una parte más práctica y más didáctica, ¿ya? Entonces, tienen razón, es el dentario inferior que va a darnos la sensibilidad de toda la tabla lingual, el nervio bucal que va a inervar la parte bucal de esta zona. Perdón, claro, el bucal es que la parte vestibular, el lingual, toda la tabla lingual, y el dentario inferior que nos va a inervar el diente, alvéolo y periodonto de esta pieza. Ya. Ahora, esta es una pregunta bastante clásica en exámenes como residentado odontológico, como el examen nacional de odontología, que es el ENAO, donde preguntan cuáles de estas piezas presentan mayor dificultad durante la anestesia. ¿Cuál creen ustedes? Tal vez en base a su experiencia hasta el momento. Ajá, muy bien, molares inferiores, ¿no? ¿Y por qué motivo creen que las molares inferiores tienen mayor dificultad? ¿Cuál es el motivo? A veces la colocación la colocación de la anestesia, o sea, no logran colocar exactamente en el lugar, en la zona donde debería ser. Y se Ajá, dificulta uno eso. podría ser, tiene razón su compañero, uno puede ser porque la técnica de la aplicación, la técnica troncular, suele ser una técnica más complicada que la técnica infiltrativa, ¿no? Que simplemente es dirigirnos hacia el ápice. Pero, claro, pero ¿y por qué colocamos troncular? ¿Y por qué es difícil anestesiar estos dientes? Porque estos dientes tienen un hueso compacto, tanto en vestibular como en lingual, ¿no? Este hueso compacto no permite que la anestesia infiltrativa haga el efecto deseado, ¿no? Si nosotros tenemos un hueso como el maxilar, que es un hueso esponjoso con una cortical delgada, colocamos infiltrativa y es suficiente. Este medicamento, el anestésico, va a ingresar a través de este hueso esponjoso y va a hacer su efecto. En cambio, cuando hacemos
una cirugía en un diente inferior, como una molar inferior, una tercera molar inferior, hablando de eso, el hueso es muy compacto y las infiltrativas, esas técnicas no van a funcionar y sí o sí requiere una técnica troncular. Ya el hueso mandibular sí es un hueso más corticalizado, con una cortical más gruesa, ¿no? Muy bien. Entonces siempre las molares inferiores van a ser más complicadas de anestesiar. Ya, esto vamos a pasar al siguiente. ¿En qué procedimiento quirúrgico realizamos diéresis, hemostasia, exéresis y síntesis de los tejidos? Cuando hablamos de estos pasos quirúrgicos, ¿de qué procedimiento creen que estemos conversando? Ajá, muy bien, ¿no? Una Entonces, acá frenectomía. estamos, ajá, muy bien, ¿no? Estamos hablando de la diéresis, que va a ser prácticamente la incisión, ¿no? La hemostasia, luego la exéresis, que puede ser el retiro, podría ser una lesión quística, una lesión blanda, un tumor, una pieza, también podríamos hablar de una exéresis, y luego la síntesis, que es la sutura, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una cirugía básicamente en tejidos blandos que podría describir a un frenillo, a una frenectomía. Sí, doctor Carlos, buenas tardes. Ya, los que... Dolores, su audio, por favor. Listo. Entonces, otra pregunta. Cuando hablamos de un procedimiento quirúrgico que comprende anestesia, Pero incisión no de dijo que colado. usted había bajado. Dolores, por favor, tu audio. Cuando hablamos de un procedimiento que indica o que comprende anestesia, incisión de colado, colgajo, osteotomía, odontosección, exéresis, reposición de colgajo y sutura, ¿de qué tipo de procedimiento creen que estamos hablando? También está fácil, ¿no? Exodoncia compleja. Ajá, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de todos los pasos que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que seguir en una exodoncia compleja. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá a veces generan bastante dudas también, y esto es otra pregunta que se realizó en el examen nacional de odontología para el SERUMS. Eh, ¿Cuál es el paso de la exodoncia donde se logra la dilatación del alveolar y la ruptura de los ligamentos periodontales? La alternativa Desmotomía. Sin desmotomía. Ajá, entonces acá desmotomía. siempre se confunden, ¿no? A veces confunden la sindesmotomía con la luxación. La sindesmotomía, para que lo vamos a ver más adelante un poco más a detalle, pero la sindesmotomía es prácticamente retirar el tejido blando o la gingiva que está alrededor de la pieza dentaria. ¿Ya? La luxación, cuando luxamos el diente, recién estamos buscando dilatar el alvéolo y nos vamos más abajo, que es romper las fibras del ligamento periodontal. Esa es la luxación. En la sindesmotomía no buscamos todavía hacer la dilatación alveolar. Eso es ya después. Primero hacemos la sindesmotomía y después intentamos o vamos al paso de la luxación. ¿Ya? Entonces, a veces son términos que parecen similares, ¿no? Pero son conceptos diferentes. Y cuando hablemos del paso a paso de una cirugía o una exodoncia, vamos a entender un poco mejor esto. Entonces acá hablamos de la luxación alveolar, perdón, de la luxación dental. Esto, bueno, también es una pregunta del ENAO, es algo también básico, ¿no? ¿En qué casos podría indicarse una exodoncia dentaria? La alternativa Ah, muy C. bien. Sí, por motivos ortodónticos, ¿no? Ahora, si analizamos las mismas preguntas durante un procedimiento de radioterapia, ¿podemos hacer cirugía bucal? Pues depende, ¿no? Depende de dónde esté dirigida la radioterapia. Es diferente que el paciente reciba radioterapia en un miembro inferior, ¿no? Hablando de una pierna, o que reciba radioterapia en cabeza y cuello, ¿no? Los pacientes que reciben radioterapia en cabeza y cuello, pues no estaría indicado hacer de cirugía,
no durante, lo ideal sería antes de que reciba ese tratamiento, y tampoco se recomienda después, ya que esos pacientes quedan secuelados y sus tejidos, tanto óseo como sus tejidos blandos, van a quedar hipovasculares, y cualquier cirugía que ustedes hagan en un paciente que ha recibido radioterapia en cabeza y cuello se puede complicar, ya puede generar algo que se llama osteoradionecrosis, y es una de las peores complicaciones. Ya, entonces es muy importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque si le llega a tocar a algún paciente con antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, lo ideal es que si no manejan estos casos, derivan a un especialista, porque yo he visto muchas complicaciones y la osteoradionecrosis puede, o sea, por una simple extracción, pues el paciente puede perder una muy buena porción de un hueso maxilar o mandíbula. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la radioterapia. Ahora, cuando ven un diente que está inmerso en una posible lesión maligna, tampoco es ideal que lo retiren. Lo ideal sería primero biopsiar la lesión que podría ser maligna, y después, recién, de acuerdo al diagnóstico, se verá el tratamiento de esa pieza. ¿Ya? Cuando el diente está sumergido en una infección aguda, es algo debatible, ¿ya? Antiguamente decían que no, que hay que premedicarlo, pero actualmente sí se retira, ¿ya? Esa respuesta tal vez podría ser un poco confusa, pero actualmente sí. Y eso también lo vamos a ver más adelante, pero el tratamiento de una infección odontogénica se basa en 3 pilares, que es medicación antibiótica, drenaje del absceso, ¿ya? Y el retiro del foco que lo está generando, ¿ya? El foco odontogénico. Y el último tenemos diabéticos no controlados, ¿no? Diabéticos que vienen a consulta con una hemoglobina glicosilada de más de 8 o una glucosa basal de más de 180, pues hay que tener cuidado. No estarían en un momento ideal para hacerle una cirugía bucal, hablando de una cirugía bucal electiva, ¿ya? Si es una de emergencia, pues sí se puede realizar, pero en un ambiente hospitalario, no por consulta externa. Esto vamos a pasarlo. Ya, con los botadores, ¿qué tiempos quirúrgicos? Eso también lo vamos a ver más adelante, mejor lo voy a pasar. Esto vamos a pasarlo. Ya, esto sí es algo que seguramente ustedes ya saben. En un tratamiento de urgencia de una luxación de la articulación temporomandibular, ¿qué maniobra realizamos? ¿Cómo se llama la maniobra en la cual reposicionamos el cóndilo mandibular dentro de la cavidad? Maniobra de Nelaton. Ajá, muy bien, ¿no? Se llama la maniobra de Nelaton. Y después de hacer la maniobra de Nelaton, ¿alguien sabe qué otras indicaciones se da al paciente? ¿Se le realiza, por ejemplo, algún tipo de vendaje? ¿Han escuchado? ¿O han realizado esto? Tal vez alguien ha tenido esta experiencia o en su internado ha visto esto. Bueno, si es que no han visto todavía, créanme que en algún momento de su práctica profesional les va a pasar, ¿no? Van a, tal vez haciendo una cirugía, tal vez haciendo algún procedimiento prolongado, ya sea una curación o lo que sea, y sobre todo en adultos mayores, seguramente van a tener la oportunidad de tener este evento, que es la luxación de la mandíbula, ¿no? Si bien les voy a enseñar después cómo es la técnica, pero si la maniobra se llama maniobra de Nelaton, que es hacer un movimiento, bueno, sujetar la basal mandibular en la parte de las molares con ambas manos, llevarlo hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Hasta que reposicione la mandíbula. Luego el paciente, un paciente que se luxa, en las próximas horas o días va a volver a luxarse probablemente. Entonces tenemos que limitar esa apertura bucal, y eso se logra a través de un vendaje que se llama vendaje de Barton. ¿Ya? Eso es lo que le estaba preguntando. Entonces, al menos en el hospital donde yo laboro, hemos realizado esto varias veces. ¿Ya? De hecho, es bastante común, como les mencionaba. Listo, entonces antes de iniciar con la clase del día de hoy, quería mencionarles un poco sobre la especialidad. Hasta donde yo tengo entendido, ustedes han llevado el curso de cirugía bucal, pero me parece que no tienen tal vez mucha experiencia con la parte de cirugía maxilofacial. Y para que ustedes conozcan, la cirugía maxilofacial es bueno, la cirugía bucal y maxilofacial es una de las 17 especialidades formadas y regulares acá en el Perú de la odontología. ¿Ya? De hecho, acá, como vemos en este artículo, ¿no? Perdón, en esta ley aprobada por el Colegio Odontológico y por el Congreso, etcétera,
para que acá vemos que la especialidad es la cirugía bucal y maxilofacial. Ahora, en el 2017 hubo una resolución por el Colegio Odontológico donde establece cómo uno se forma en la cirugía bucal y maxilofacial acá en el Perú, ¿no? Y en resumen, como ustedes ven acá, la formación, primero, uno tiene que ser odontólogo con una formación mínima de 5 años, en algunas universidades 6 años. Después de esto, uno tiene que pasar por un residentado. Ya muchos de nosotros primero pasamos por un serums de 1 año, donde trabajamos para el Estado y hacemos labores de odontología general, y luego postulamos para el residentado, y ahí realizamos funciones de cirugía bucal y maxilofacial durante 4 años a tiempo completo. ¿Ya? Entonces es una residencia hospitalaria. Todo el que se forma en cirugía maxilofacial es a tiempo completo, y es 10 por 4 años. Ya eso te da la capacidad necesaria para realizar las diversas cirugías. Ahora, ¿qué hace un cirujano bucal y maxilofacial? Pues nosotros hacemos tanto, no sé si pueden ver mi cursor, bueno, si no voy a prender el puntero. Realizamos desde procedimientos relativamente sencillos como la cirugía dental-alveolar, pero también tratamos complicaciones como infecciones de la región bucal y maxilofacial. También tratamos los diversos quistes y tumores en la región maxilofacial, ya sean odontogénicos y no odontogénicos también, pero siempre que sean benignos, ¿ya? Los cirujanos maxilofaciales no operamos cáncer, por si acaso, solamente operamos lesiones benignas. Ahora, aparte de esto, también operamos todo tipo de fracturas de tercio medio y tercio inferior facial, o sea, operamos fracturas de piso de órbita, fracturas a nivel del cigomático y de los maxilares, ¿ya? También hacemos cirugía para las deformidades dentofaciales, que se llama cirugía ortognática, ¿ya? Lo que ustedes ven en esta imagen. Y la cirugía ortognática no solamente es por un tema estético, sino es un tema funcional, ya sea por mejorar la oclusión, la ATM, y también mejorar la vía aérea respiratoria, como ustedes ven acá. Nosotros podemos ampliar la vía aérea respiratoria de los pacientes a través de la cirugía ortognática. También tratamos o realizamos cirugía reconstructiva, ¿no? Pacientes que por cáncer, por ejemplo, han perdido la mitad de la mandíbula. Nosotros en el hospital donde yo laboro, por ejemplo, reconstruimos esto con el peroné, ¿no? Con un equipo que también incluye un cirujano microvascular, ¿no? Entonces también vemos cirugía reconstructiva, también vemos cirugía abierta y cirugía cerrada de la articulación temporomandibular, ¿no? Cirugía cerrada, me refiero a la cirugía artroscópica, pero también vemos cirugía abierta del ATM, también vemos todo lo que son implantes dentales, pero también vemos implantes no convencionales, como los implantes cigomáticos o los implantes personalizados, que son unas prótesis de titanio que se anclan con tornillos a los huesos, que se usan principalmente cuando hay rebordes maxilares muy atróficos, ¿no? Y también vemos tratamiento de patologías de glándulas salivales, y tratamiento de pacientes con fisura labial-alveolo-palatina. Ya, más o menos en resumen es todo lo que va a realizar un cirujano bucal y maxilofacial. Listo, hasta acá no sé si tengan alguna duda. Esta es como una parte introductoria. ¿O todo claro? Todo claro, doctor. Listo, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre algo básico que son los tiempos operatorios en cirugía bucal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, allá, por si acaso, la gran mayoría de las clases que voy a dictar van a estar basadas en estos 3 libros, ¿ya? Si ustedes quieren profundizar más, pueden usar el libro primero, el de Cosme Gay, luego el de Dotonado, y si quieren un poquito más avanzado, tienen el de Hub, ¿ya? Si quieren los libros, también yo les puedo... hay un grupo de acá que rota conmigo en mi hospital, que es el Sabogal, y ellos yo les he brindado los libros de manera virtual y se los pueden solicitar a ellos o pueden pedir mi contacto y se los puedo compartir a los que deseen ampliar tal vez un poco de conocimiento sobre estos temas, ¿ya? Porque siempre el tiempo es corto para hablar todo esto. Entonces, cuando hablamos de cirugía bucal o cuando hablamos en general de tiempos operatorios, toda cirugía, ya sea de manos, abdomen, corazón, etcétera, se va a resumir en 3 simples pasos, que es la diéresis o la incisión de los tejidos. Luego va a venir la intervención quirúrgica propiamente dicha, para finalmente llegar a la síntesis, sinéresis o sutura de los tejidos, ¿ya? Ese es un resumen en 3 pasos de todo tipo de cirugía.
Ahora, cuando hablamos de cirugía bucal, vamos a hablar específicamente ya de 7 pasos, ¿no? Esto se va a ampliar. Repetimos la incisión o la diéresis, obviamente con nuestro bisturí. Hacemos un despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un colgajo. ¿Qué quiere decir esto? Al menos en cirugía bucal y maxilofacial, principalmente trabajamos sobre el hueso. Entonces, lo que levantamos no solamente es la mucosa, sino levantamos mucosa y el periósteo, que es este tejido conectivo que recubre los huesos, ¿ya? Entonces, hacemos colgajos mucoperiósticos principalmente. Luego de esto, de tener ya la visión del hueso donde vamos a trabajar, hacemos principalmente una osteotomía u ostectomía, que es cortar o remodelar el hueso, para después hacer la maniobra quirúrgica especializada o la técnica operatoria propiamente dicha, ya sea exodoncia dentaria o alguna otra más complicada. Después de esta cirugía, lo que se tiene que hacer es restaurar, limpiar y tratar la zona operatoria. Acá estoy hablando de que, uno, tenemos que observar, por ejemplo, que el alvéolo esté limpio, ya que no hay alguna lesión considerable, que no haya un sangrado abundante. Hay que lavar la zona con cloruro de sodio, que eso es algo obligatorio, ¿no? Tenemos que tener cloruro de sodio durante las cirugías. Tenemos que regularizar el hueso donde hemos trabajado, hay que limarlo. Hay que cortar el tejido blando que se ha podido lastimar para finalmente llegar a la parte de la sutura, ¿no? Y en cirugía bucal al menos el promedio de retiro de puntos es de 7 a 10 días dependiendo de la magnitud de la cirugía y dependiendo de cuántos planos se ha suturado, ¿no? Si es una sutura en un plano, usualmente son 7 días, pero si suturamos 2 planos, que a veces es músculo más mucosa, podemos dejar los puntos unos días más, en promedio unos 10 días. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer es estos 7 pasos, ya, al menos como odontólogos generales tienen que tener, cuando hagan cirugía tienen que tener todos estos 7 pasos en la mente, ¿no? Y cuando vayan iniciando con la cirugía van a decir, bueno, primero voy a hacer incisión, luego voy a hacer esto y esto. Y tener todos estos planos o estos pasos ordenados en la mente nos va a ayudar a disminuir las posibilidades de alguna complicación, ¿ya? Ahora, estos pasos pueden cambiar de acuerdo a alguna complicación o algún evento que suceda dentro de la cirugía, ¿no? Pero si todo va bien, estos son los pasos mínimos que tendríamos que realizar. Entonces, iniciamos siempre con la incisión de los tejidos, que va a ser la maniobra mediante la cual vamos a abrir los tejidos más superficiales, ¿no? Si hablamos de cirugía bucal, estaremos hablando de la mucosa bucal, y si hablamos de cirugía maxilofacial, en algunos casos también cortamos sobre la piel. ¿Y para qué hacemos esto? Para tener un acceso a los planos más profundos para poder realizar la intervención quirúrgica indicada. Entonces, para hacer la incisión vamos a tener 2 medios, un medio mecánico y un medio eléctrico, ¿no? Los mecánicos tenemos tanto lo que vemos acá, un bisturí, ¿no? En bisturí usamos una hoja de bisturí número 15, casi siempre, es la que más usamos, o a veces la 15C, que es un poquito más pequeña, y un mango de número 3, ¿ya? Y también podemos realizarlo con una tijera, ¿no? Ahora, en medios eléctricos y al menos en sala de operaciones, nosotros usamos mucho esto, que es el electrocauterio, también llamado monopolar, porque tiene una sola punta activa, la cual nos permite hacer 2 maniobras. Este botón amarillo que ustedes ven acá es para cortar, y este botón azul que ustedes ven acá es para coagular. Ya nos da estas 2 ventajas, que es cortar y coagular. Tenemos esas 2 opciones. Y también tenemos el láser, ¿no? Para algunos casos en específico. Entonces, en la cavidad bucal puede realizarse la extirpación de tejidos blandos o ser preciso el diseño de un colgajo para abordar los huesos maxilares, ¿no? Lugar donde se ubican los diversos tipos de procesos patológicos que vamos a tratar. Entonces, el libro de Cosmedin nos menciona que la hoja 11, que es esta que ustedes ven acá, que tiene como una punta, se va a usar principalmente para incidir sobre abscesos. La hoja 12, que es esta hoja que tiene una curva, se va a usar para hacer la incisión circular. Y la hoja 15 es la más usada en cirugía bucal junto con el mango 3. Ya todas estas 3 hojas de bisturí usan el mango 3 por si acaso. Es el mismo tamaño. Ahora, las tijeras nos sirven, sí, pero nos sirven para retirar fragmentos de encía muy específicos. Es cuando queremos ser un poco más precisos o tal vez para remodelar el tejido blando.
Y el electrobisturí nos da la ventaja que nos da una incisión exangüe, o sea, sin sangre. Ya, ahora que exista una incisión exangüe nos permite tener un mejor campo de visión, ¿no? Un campo operatorio más limpio. Y en algunos casos, cuando retiramos tejido blando con electrobisturí, podemos evitarnos el paso de la sutura, por ejemplo, en alguna frenectomía. Ahora, ¿cuáles son los principios para hacer una incisión? Porque todo procedimiento tiene ciertos principios. Primero es que nosotros tenemos que conocer la anatomía de la zona donde vamos a trabajar. Ya no podemos pretender hacer, por ejemplo, un colgajo triangular con una descarga a nivel de las premolares. ¿Por qué? Porque la descarga caería sobre algún filete del nervio mentoniano y vamos a lesionar al paciente. ¿Ya? Entonces, algo básico es, primero, conozco la anatomía. No puedo cortar donde yo no sé qué está pasando. Y en la boca hay muchos reparos anatómicos muy importantes. ¿Ya? Entonces, siempre hay que conocer previamente la anatomía. Esa es la base. ¿Ya? Y luego, obviamente, hay que respetar las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas, ¿no? Nuestro principio como profesionales de la salud es no hacer daño al paciente, entonces tenemos que conocer estos reparos. Las incisiones deben efectuarse verticalmente y de un solo trazo en líneas secundarias, y eso también es lo ideal. Tenemos que hacer una incisión con fuerza, ¿no? Bueno, una fuerza controlada, pero con fuerza, y que sea de un solo trazo. ¿Por qué? Porque si hacemos 2, 3, 4 repasos que estamos haciendo, estamos dejando un borde lastimado, ¿ya? Y nuestro colgajo no va a cicatrizar muy bien. O sea, lo ideal es hacerlo en un solo paso. Muy importante, y esto depende mucho del diseño de la cirugía y de la planificación de la cirugía, es que nosotros tenemos que pensar que después de la cirugía nuestro colgajo tiene que caer sobre un hueso sano. ¿Ya qué quiere decir esto? Que nuestro colgajo, cuando lo reposicionemos, los bordes, estos bordes que estoy señalando, no deberían de caer sobre una zona o sobre un defecto óseo. Ya deberían caer sobre un hueso sano que no se ha manipulado. Eso es lo ideal, aunque no siempre se puede dar. Y otro, acá, perdón, esta era la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven, el colgajo cae sobre un hueso sano. Esto es lo ideal. Cuando planificamos la incisión deberíamos pensar en esto y no hacer esto, ¿no? No dejar la incisión sobre el defecto óseo que hemos generado. Por ejemplo, si vamos a sacar un canino que esté incluido, nuestra incisión no debería de caer donde vamos a hacer osteotomía. ¿Por qué? Porque nuestra incisión, cuando suturemos, va a caer sobre el defecto y eso no es lo ideal. La incisión tendría que estar alejada de la zona donde va a ser la osteotomía. Ya, ese es un principio muy importante y con eso evitamos la dehiscencia de la herida, o sea que la herida se abra. Y finalmente, y otro principio muy importante es que la base del colgajo, que ustedes ven acá que es el X, debe ser más ancho que su vértice, que es la Y. ¿Y por qué es importante esto? Porque la base ancha va a permitir que llegue más irrigación a este colgajo y va a permitir que este no se necrose. ¿Ya? Entonces eso también es muy importante. Entonces, como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar principalmente colgajos a espesor completo, ¿ya? ¿Por qué completo? Porque incluye la mucosa y el periósteo. El grosor parcial, que es solamente mucosa sin periósteo, no se suele usar, es más usado por periodoncistas, pero bueno, en algunos casos en específico tal vez se podría usar. El despegamiento del colgajo tiene que hacerse de manera firme, ya, pero sin lastimar los tejidos blandos. ¿Y con qué instrumento hacemos esto? Con una legra. ¿No? En lo personal, yo lo hago con una legra Molt, o bueno, con 2 legras Molt, ¿no? Los que me habrán visto en cirugía, los internos, habrán visto que nosotros usamos 2 legras Molt para hacer esta parte. El colgajo también es importante que sea amplio o lo suficientemente amplio para que te permita tener un buen campo operatorio. Y entonces acá hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Y no irnos a los extremos. Si hago un colgajo muy grande, es un peor posoperatorio. Pero si hago un colgajo muy pequeño, más bien voy a complicarme en la cirugía y voy a demorar más, y eso también es peor posoperatorio. Entonces, un colgajo lo suficientemente amplio para tener un buen campo quirúrgico. Eso es muy importante. Y bueno, y eso se va tomando con la experiencia de cada cirugía. La incisión debe tener una longitud adecuada,
y el bisturí siempre debe de cogerse de manera firme, no sin temblores en las manos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, las líneas de tensión de la región maxilofacial. Cuando nosotros hacemos incisiones sobre la piel, tratamos de respetar estas líneas de tensión. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si hacemos esto vamos a disminuir la probabilidad de una cicatriz en el rostro del paciente. ¿Ya? Ahora, otra cosa, como les mencionaba, si tenemos una patología a este nivel, pues nuestra incisión tiene que ser más grande, como ustedes ven acá, para tener un buen campo operatorio. Y aparte, si se dan cuenta, cuando yo termine esta cirugía, mi colegio va a caer sobre hueso sano, no va a caer sobre el defecto que voy a generar al tratar esta patología, ¿ya? Y eso es muy importante. Y cuando hacemos incisiones intraorales, vamos a sujetar el mango de bisturí con forma de lapicero, ya como si fuera un lapicero tal cual. Hay otras maneras de sujetar el bisturí, como cuchillo de mesa, pero esto se usa para cirugías más amplias o en cirugías abdominales, por ejemplo, ¿no? Entonces, su compañera que menciona lo de los libros, hay un grupo de internos, como les mencioné, que están en mi hospital, se los pueden solicitar ellos o pueden solicitar mi contacto y les comparto, ya, sin problema, porque por este medio no les puedo compartir. Luego, entonces, necesitamos casi siempre colejos de espesor completo, ya que ya supongo que ya tienen claro qué es. Necesitamos buena visibilidad para la cirugía, hacer una mínima injuria porque hacemos un buen corte sin estar pasando varias veces el bisturí y decolamos con mucho cuidado. Y aprovechamos al máximo las capacidades de curación del paciente. ¿Y cómo aprovechamos al máximo sus capacidades de curación? Lastimando menos el colgajo, ¿ya? No hay que jalar el colgajo, no hay que necrosarlo, no hay que lastimarlo, porque si no ese colgajo ya no va a tener una buena irrigación y no va a cicatrizar bien, ¿ya? Entonces hay que tratar con mucho cuidado el colgajo. Ahora, las incisiones se van a clasificar en diversos tipos, ¿ya? Hay incisiones lineales, hay incisiones semilunares, o sea, circulares. Hay incisiones también semilunares modificadas, como les voy a mostrar ahora. Incisiones circulares a través del surco gingival. Y incisiones que se hacen directamente en la encía adherida, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, incisiones lineales, semilunares, triangulares y trapezoidales. ¿Ya? Entonces, las incisiones que van a través del surco gingival pueden ser, uno, exclusivas, que vayan por el surco gingival, que es el colejo gingival o el sobre. Si a este incisión circular le aumentamos una descarga, estamos hablando de un colejo triangular, y si hacemos dos descargas, estamos hablando de un colejo trapezoidal. ¿Ya? Estas son las descargas, las que están laterales. Acá les he puesto un poco de texto porque esta diapositiva les va a servir después para estudiar, ¿ya? Pero yo no voy a hablar de todo lo que dice en la diapositiva por si acaso porque me tomaría demasiado tiempo. Entonces voy a hablar lo más importante de cada colgajo, ¿ya? Entonces primero tenemos el colgajo gingival. ¿Cómo es este? Es una incisión horizontal que sigue todos los surcos gingivales hasta el borde libre. Va a ser festoneado, ¿no? Va a seguir el cuello dentario y va a seccionar y vamos a separar las papilas interdentarias. Este es un colgajo que no va a dar mucha visibilidad, entonces tenemos que hacerlo amplio. ¿Cuánto amplio? 4 a 5 dientes más allá de la zona que vamos a trabajar. O sea, si vamos a tratar, por ejemplo, si vamos a tratar este diente, pues tendríamos que extendernos 4 a 5 dientes laterales a este. ¿Ya? Ahora, como les mencionaba, este es un colgajo que no tiene descargas, si se dan cuenta. O sea, a esto me refiero con descargas, ¿no? No tiene descargas, es un colgajo netamente horizontal y gingival, ¿ya? Ahora, ¿dónde usamos este tipo de colgajos? Vamos a usarlo principalmente en dos zonas. Uno, en la zona lingual, en la tabla lingual, obviamente de la mandíbula, y en la región palatina, ¿ya? Ahora, ¿por qué creen que lo usamos en esas dos zonas principalmente? ¿Por qué siempre o casi siempre trabajamos con colajos circulares en la región palatina y lingual? ¿Por qué no hacemos descargas? ¿O alguien ha realizado alguna vez alguna descarga en el paladar?
o una descarga en la región de Por la palatina, arteria, por la arteria, mm, por la palatina mayor, ¿no? Entonces, en el paladar y en la zona lingual, en la tabla lingual mandibular, tenemos reparos anatómicos muy importantes. Como su compañero menciona, en la zona palatina tenemos todo un paquete vasculonervioso muy importante que si lo seccionáramos nos llenaría todo el consultorio de sangre, ¿ya? Entonces, y no hablo de la nasopalatina por si acaso, porque la nasopalatina no sangra mucho, hablo de la palatina mayor que está más atrás, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Por eso no hacemos descargas a este nivel, ¿ya? Y ahora, en la tabla lingual de la mandíbula tenemos el nervio lingual, y si lo seccionamos, adiós sensibilidad de la mitad de la lengua, y eso es una complicación bastante grave, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es el motivo por el cual jamás deberíamos hacer descargas a ese nivel, y siempre vamos a trabajar con incisiones circulares. Y créanme que con ese tipo de incisiones podemos hacer diversos tipos de cirugías sin mayor complicación. Luego de esto podemos realizar una descarga. ¿Ya? Si a la circular le añadimos una descarga, ya se llama un colgajo triangular, semi-Newman o L. ¿Ya? Ahora, ¿hacia dónde va esta descarga? Esta es la descarga. La descarga siempre tiene que ir hacia mesial. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en esta imagen, esto va a permitir que nuestro colgajo tenga una correcta irrigación. Si hacemos una descarga posterior, vamos a cortar la irrigación que viene de posterior a anterior, y entonces va a haber más probabilidad de necrosis de nuestro colgajo. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, es una incisión circular que tiene una descarga que va hacia anterior, y es una descarga que tiene que ser oblicua y tiene que formar un ángulo de 25 a 45 grados en promedio. ¿Ya? Ahora, ¿dónde hago la descarga? La descarga tiene que hacerse entre la zona de la papila y el eje del diente, en el centro de esos dos espacios. Ya, no en la papila porque vamos a lastimarla y podemos generar un defecto estético, y no a nivel del eje de la pieza dentaria porque a ese nivel la mucosa es muy delgada y se nos va a desgarrar. Entonces, entre estos dos espacios, o sea, acá principalmente, ¿ya? En estos niveles. Listo. Entonces, este es el colgajo triangular. Ahora, ventajas del triangular es que nos va a dar un poco más de visibilidad que un colgajo circular. Ya es como que el intermedio de visibilidad. Ahora, si necesitamos aún más visibilidad del campo operatorio, nos pasamos a un colgajo trapezoidal. El colgajo trapezoidal ya tiene dos descargas, ¿no? Laterales, también llamado colgajo de Newman. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diseñamos este colgajo? Hacemos un circular y hacemos una descarga en cada extremo de la incisión. Estas descargas también tienen que tener la angulación que les he mencionado y tienen que ser descargas oblicuas, ¿ya? Nunca pueden ser perpendiculares porque vamos a seccionar también la irrigación que viene de posterior. Y nos tenemos que extender 1 o 2 dientes más allá de la zona que vamos a trabajar. ¿Ya? Ventajas de este colgajo es que pues, nos va a dar una mejor visión del campo operatorio, ¿ya? Entonces, para cirugías más amplias, esto es bastante bueno. Ahora, sobre todo en cirugía maxilofacial, a veces trabajamos con incisiones lineales. Cuando hacemos una LEFOR 1 para cirugía ortognática, por ejemplo, no levantamos desde la encía, sino hacemos un corte a nivel del fondo de surco, ¿no? ¿Y qué tipo de incisiones hacemos ahí? Incisiones lineales, ¿ya? Entonces hay diversos tipos de incisiones que pueden ser lineales o semicirculares. Ventajas de estas es que vamos a ir directo a la zona operatoria, pero dependiendo de la extensión a veces nos van a dar más o menos visibilidad, ¿ya? Obviamente en una cirugía ortognética nos da buena visibilidad, ¿por qué? Porque son incisiones que van desde canino hasta canino, es una incisión bastante amplia, ¿ya? Pero algunos hacen incisiones pequeñas de este tipo para apicectomías también, hacen una semi-Newman que vendría, o una, perdón, aquí está, hacen una semilunar, que es esta, que es simplemente para trabajar sobre un ápice, ¿ya? O sea, son para apicectomías. Entonces, dependiendo de la extensión, también te va a servir más para una u otra cirugía. Y bueno, entonces, hablando de estas, tenemos la incisión semilunar, enojal o de parche, ¿ya? Esta es la incisión que les mencionaba, que es en forma de semilunar, la cual esta la van a asociar bastante a las técnicas como la apicectomía.
¿ya? Y es para una apicectomía de una sola pieza dentaria, porque nos va a dar un campo operatorio muy pequeño. ¿Ya? Lo bueno es que es una incisión que nos va a permitir llegar directo a la zona donde vamos a trabajar, y la sutura también suele ser más fácil y más rápida, sin levantar tanto colgajo. ¿Ya? Ahora, no todos los cirujanos recomiendan ese tipo de incisión, porque ¿qué va a pasar? Que a veces va a caer sobre la zona donde vamos a hacer osteotomía y va a ser dehiscencia de la herida. Entonces, algunos prefieren hacer incisiones más largas o más grandes, como un colgajo trapezoidal o un triangular. Entonces, estas lineales también nos van a servir en algunos casos para drenar abscesos, ¿ya? ¿Cómo drenamos un absceso? Como les mencionaba, con una hoja de bisturí número 11 hacemos una incisión lineal de aproximadamente entre medio a 1 centímetro, y a través de esa incisión hacemos todo el drenaje de las infecciones. Ahora, otra incisión bastante descrita es la incisión en I o en doble I, que se van a usar específicamente para la exéresis de torus palatinos, ya, de estas exostosis óseas que suelen presentarse en la línea media del maxilar o de forma bilateral en la tabla lingual de la mandíbula. Entonces, se puede hacer una I o una doble I dependiendo del tamaño de esta exostosis ósea. Ya, entonces va una lineal en la línea media y 2 descargas anteriores y 2 descargas posteriores. Listo. Y finalmente tenemos la incisión elíptica en uso, o más conocida como losange. ¿Ya? Seguramente también han escuchado esta incisión. Es muy usada, ¿por qué? Porque va a servir para exéresis de tejidos blandos y para biopsias, ya sea biopsias incisionales o biopsias excisionales. También para retiro de mucoceles, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer incisiones en losange. ¿Cómo es esto? Son 2 incisiones curvilíneas o en semiluna, las cuales se unen en ángulos agudos en sus extremos. ¿Para qué? Para retirar tejidos blandos, ¿ya? Por ejemplo, un fibroma traumático, ¿no? Lo vamos a retirar de esta manera. Dependiendo qué es lo que sospechemos, a veces podemos retirar con un margen de seguridad, como ustedes ven acá, o si no, bastante pegada a la lesión, ¿ya? Y también si van a tomar una biopsia, que si nos alcanza a jalar esa parte de biopsias, pues también podemos usar este tipo de incisión para hacer una biopsia incisional o excisional, que es retirar todo. Entonces, hasta acá hemos hablado ya del primer paso, que es la incisión. Luego de esto pasamos al segundo paso, que es el despegamiento mucoso o mucoperióstico. ¿Ya? Como les mencionaba, eso tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, atraumática, y siempre hay que manipular los tejidos blandos con mucha cautela, porque de esto va a depender el postoperatorio de nuestro paciente. ¿Ya? El instrumental ideal es un periostótomo o una alegra, pues, que ustedes ven acá. Siempre aplicar el extremo romo más amplio entre los labios de la incisión. Si es una incisión con descarga, podemos iniciar en los ángulos, ¿ya? Ángulos y en el margen gingival, y después, al final, recién vamos por las descargas. Siempre esta alegra va a tener una zona convexa y una zona cóncava, ¿no? Y la concavidad del periostótomo tiene que ir orientada hacia el hueso, ¿ya? No al revés. Y vamos a hacer 3 movimientos. Un movimiento de empujar, otro movimiento de levantar la alegra, y después vamos a retirar. Y así vamos a hacer el de colgar. ¿Ya? Empujamos, levantamos y retiramos. Y hay que repetir esto hasta levantar el colgajo de manera adecuada. Y siempre hay que coger el periostótomo, la alegra, de manera firme. Entonces, lo ideal es que no realicemos ni desgarros ni perforaciones accidentales, ya que estas van a perjudicar el aporte sanguíneo y van a favorecer a la aparición de complicaciones. Entonces, hay que hacer todo esto con mucho cuidado. Luego de esto pasamos a la osteotomía o ostectomía, ya que es básicamente eliminar o retirar el hueso que va a cubrir el proceso que queremos tratar, ya sea sacar un diente, ya sea sacar un tumor, sacar un quiste, etc. ¿Ya? Entonces, la osteotomía, en el libro de Cosme Gay lo mencionan como corte o sección del hueso, y la ostectomía como la eliminación o exéresis del hueso. Ahora, ¿con qué hacemos el corte del hueso? Hay muchos instrumentos para hacer eso. El más usado y que ustedes han visto seguramente es el material rotatorio.
El rotatorio nos da la ventaja de eliminar el hueso de manera más precisa. Puede ser con una pieza de mano de alta velocidad, ¿no? Al menos yo en la escuela donde me he formado usamos alta velocidad, pero he visto doctores que también usan baja velocidad y también está correcto, ¿no? No hay problema. Ahora, ¿qué fresa se usa? Algunos doctores para eliminar el hueso usan fresas redondas de carburo tungsteno y luego, que es la que ustedes ven acá, y luego para cortar el diente, que es algo más duro, se usa una fresa que se llama Lindemann, ¿ya? Que es la fresa ideal para cortar un diente. Al menos con alta velocidad y con una fresa Lindemann, uno puede cortar un diente en menos de 10 segundos. Es algo muy rápido, ya sin estar sufriendo y con el paciente 1 hora con la boca abierta, ¿no? Sino es algo que debería ser muy rápido, una cirugía bucal, ¿ya? Ahora, cuando trabajamos con instrumental rotatorio, es básico una correcta irrigación. Si fuera con cloruro a una temperatura baja, sería ideal todavía, ya sería mejor. Entonces, idealmente cloruro. Si no, podría ser agua destilada estéril, ya, pero idealmente con cloruro de sodio. Y hay que tener una muy buena aspiración para poder ver, porque no podemos trabajar en cirugía sin ver, ¿ya? Ese es otro principio muy importante. Tenemos que tener una muy buena aspiración. Si la unidad no jala lo suficiente, pues tendremos que comprar un aspirador externo, ¿ya? Para poder trabajar de manera correcta, porque si no podemos lesionar al paciente. Y otro que tenemos que tener un suctor adecuado, ¿no? Esos suctores que se usan para curaciones, eso no va. Tenemos que tener un suctor Fresier que es de punta fina y es largo. Y eso es lo adecuado para cirugía bucal, ¿ya? Se llama suctor Fresier. Ya, listo. Entonces, básicamente es esto, ¿ya? Buena separación, buena irrigación, buena aspiración, ¿ya? Todos estos principios son importantes para tener una cirugía rápida y un buen campo operatorio. Ahora, ¿el rotatorio es lo único que usamos? No, tenemos otras alternativas, como cuáles. Tenemos el escoplo o el cincel, ya, es esto que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo se usa esto? A presión manual o con un martillo en específico, dando golpes. Agarras el cincel y un martillo y golpeas y con eso cortas el hueso. ¿Para qué sirve esto? Principalmente para completar una fractura del hueso o para completar alguna fractura del diente. ¿Ya? Ventajas: no produce calentamiento óseo como el rotatorio. Ahora tal vez ustedes se pregunten, algunos que no han rotado el maxilo, se preguntarán, doctor, ¿pero quién va a usar un cincel y un martillo, no? O sea, en estas épocas es imposible que se use eso, pero sí se usa. En cirugía maxilofacial se sigue usando cinceles y martillos. ¿Por qué? Porque cuando fracturamos, para la ortognática estoy hablando, cuando fracturamos una mandíbula o fracturamos un maxilar para moverla, ya no cortamos el hueso al 100% con una sierra, sino cortamos hasta cierto punto con una sierra y luego la parte final de la fractura del maxilar lo hacemos con cinceles y martillos que nos permiten controlar mejor este corte. ¿Ya? Igual en la mandíbula, la parte final de la osteotomía de la mandíbula para hacer ortognática se hace con un cincel y un martillo. ¿Ya? Entonces sí se usa el cincel y un martillo para cirugía maxilofacial. Y ahora para cirugía bucal también se puede usar la pinza gubia, también llamado alveolótomo, para hacer un corte preciso, tal vez del reborde alveolar en específico, y siempre finalizar la cirugía con una lima de hueso. ¿Ya? Eso también es algo básico. Después de que hemos trabajado sobre el hueso, ya lo hemos seccionado, hemos eliminado, tenemos una buena visión de lo que queremos tratar, pasamos a la técnica operatoria propiamente dicha, ya sea el exéresis de la patología, la plastía o el remodelado, la restauración como cirugía reconstructiva, la evacuación de la secreción purulenta en una infección, etcétera, ¿no? Lo que sea que el proceso patológico o nosológico lo exija. Ya acá tenemos desde una exodoncia, es una hemimandibulectomía por una meloblastoma, esto es un cambio de prótesis, un recambio de la articulación temporomandibular por una prótesis de titanio, que también hacemos en cirugía maxilofacial, cirugía ortognática, trauma facial, distracción osteogénica, implantes, drenaje de abscesos. Esta es la parte del cóndilo también de una prótesis de ATM, fracturas de piso de órbita y cirugía endoscópica que también se está empezando a hacer. Entonces,
esta parte de la cirugía es la que suele tomar más tiempo. Ya es en la parte de la cirugía propiamente dicha. Luego de esto, como les mencionaba, terminamos de hacer esto y pasamos a restaurar el campo operatorio. Entonces, acá hacemos la limpieza y ya vamos a dejar el campo quirúrgico en el mejor estado posible antes de suturar, ¿ya? Lo mejor posible, ¿qué quiere decir? Que no haya sangrado, que la mucosa esté en buen estado, que no haya huesos rotos, desmoronados por ahí, que no haya restos de quisto, de tumor, ¿no? Tenemos que asegurarnos que el campo operatorio esté en la mejor condición posible. Entonces hay que eliminar todos los restos del tejido patológico que podrían quedar, y para eso, les vuelvo a repetir, básico, irrigación con cloruro y una buena aspiración. Si no, no vamos a ver lo que estamos haciendo y no vamos a operar bien al paciente. Hay que retirar los cuerpos extraños de la herida quirúrgica, ya sea con curetas, ¿no? Regularizar con instrumental rotatorio la zona del hueso donde se ha cortado. No podemos dejar bordes filudos, no tenemos que regularizar la zona del hueso. Ya, la regularización del hueso se puede iniciar con un instrumental rotatorio, pero como les mencionaba, siempre se va a terminar con una lima de hueso, ¿ya? Y con buena irrigación. Luego hay que verificar que tengamos una buena hemostasia, que no haya un sangrado activo considerable. Finalmente, eliminamos los restos del tejido blando del colgajo que hayan podido comprometerse, que estén lastimados, que estén isquémicos, que no tengan un buen aporte vascular. Hay que cortarlos porque si los suturamos se van a necrosar y no nos ayuda en nada, más bien nos va a complicar el posoperatorio. Y también hay que irrigar profusamente con cloruro de sodio. ¿Ya? Ahora, si hablamos de cirugía bucal en específico, algo que yo uso bastante en lo personal, y habrán visto los internos, es que yo uso gel de clorexidina en las heridas, ¿ya? O sea, yo saco una tercera y relleno todo el alveolo con gel de clorexidina. Y los estudios, más que prevenir una infección, mencionan que ayuda a que el paciente tenga un mejor postoperatorio, ¿ya? Entonces, tal vez es algo que tal vez no sea muy, muy relevante ni obligatorio, pero si podemos sumarle pequeñas cosas para que el paciente tenga un mejor postoperatorio, pues hay que sumarlas, ¿no? O sea, cada paso adicional que damos, o cada mejor indicación que damos, al final suma y al final el paciente se va a ir más agradecido. Entonces, cada detalle es importante también en cirugía, por si acaso, no es operar a la mala y ya. Listo. Entonces, como les mencionaba, la hemostasia es muy importante. La hemostasia va a comprender diversas técnicas con el objetivo de controlar el sangrado durante la cirugía o después de la cirugía. Y esta hemostasia se puede lograr de diversas maneras dependiendo también del origen del sangrado, porque es muy diferente que sangre la mucosa, es diferente que sangre el hueso, es diferente que te sangre una arteria o que te sangre una vena, ¿no? Esos sangrados son diferentes y se tratan también de manera diferente. Entonces tenemos desde lo más básico, que es tratar el sangrado con una presión. Al menos a ustedes en cirugía bucal eso les va a servir bastante. ¿Y para qué sirven? Para vasos pequeños, ¿no? Para heridas superficiales. ¿Cuánto se hace una presión? Puede ser a veces de medio minuto, 1 minuto, y si son vasos de mayor calibre, podemos hacer presión durante 5 a 10 minutos. Y con esto, la hemostasia primaria y fisiológica del paciente puede ser suficiente. ¿Ya? Ahora, si esto no es suficiente y vemos que el sangrado es por alguna vena o alguna arteria que se ha seccionado, hay que ligarla. ¿Y cómo se liga? Se toma con una pinza hemostática y se hace un nudo por debajo de esto, como ustedes ven acá. Ya, a eso nos referimos con ligar una arteria. Y cuando es una vena, simplemente la podrías sujetar con una pinza y con un electrocauterio le puedes quemar y con eso también sería suficiente. ¿Ya? Entonces también puedes usar los electrocauterios. Ya también tenemos la ligadura que ya les he mencionado y otro es el uso de fármacos. Tenemos fármacos que se pueden usar de manera local o de manera sistémica. Local, por ejemplo, colocar este ácido tranexámico a veces ayuda bastante. Una ampolla o la pastilla la mueles y la colocas en la zona donde está sangrando y te puede ayudar.
O de manera sistémica le puedes indicar al paciente que tome ácido tranexámico, que se aplique una ampolla de vitamina K, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a la hemostasia también. Hay una pregunta, creo, Giovanni. Sí, doctor, una consulta. Estuvo hablando sobre el ácido tranexámico en pastilla. Cuando roté por cirugía mesiología vi que utilizaron el ácido tranexámico directamente, ¿no? Agarraron la jeringa, sacaron del envase y lo colocaron directamente. En el uso de la pastilla, ¿cómo es? O sea, ¿se muele, se deja ahí, se sutura o se va generando más presión? Buena pregunta. Y mira, esto es algo que yo aprendí hace el año pasado recién. Y no es algo que me hayan enseñado a mí, sino directamente de la universidad, sino lo aprendí de un colega odontólogo que era estomatólogo de pacientes especiales. ¿Ya? No sé si conocen esa especialidad. Hay una especialidad que se llama estomatología de pacientes especiales. Es una colega mujer, perdón, ¿ya? Y ella, como trataba pacientes con diversas enfermedades, dentro de los cuales trataba muchos pacientes con leucemia, tenía este problema de sangrado. Y una de sus técnicas era agarrar una pastilla de ácido tranexámico, molerla y colocarle gotas del ácido tranexámico en la ampolla. Y con eso te va a formar como una pasta. Y esta pasta, la colega lo colocaba ahí, ¿ya? Ahora, doctor, tengo que usar esto en todos los casos. La verdad, una persona sana no tendría por qué sangrar mucho. Con una buena sutura debería ser suficiente. ¿Dónde se ve sangrado abundante? En pacientes que tienen diversas enfermedades hematológicas, ya sea que tengan leucemia, tenga púrpura trombocitopénica idiopática, algún tema de hemofilia, etcétera, ¿no? Pero en la gran mayoría no vas a usar estas técnicas, ¿ya? Pero para que conozcas, te podría usar eso, ¿ya? O sea, no sé si me entendiste. Moler una pastilla y humedecerla con el líquido, con la ampolla, ¿Y después de ahí se lo suturo o lo dejo ahí nada ¿ya? más? Esta pasta, como cualquier pasta que ustedes van a colocar dentro del alvéolo, no es que lo vas a rellenar el 100%, sino lo colocas superficialmente como una tapa, ¿ya? Y encima hay que suturar. Nunca vas a dejar de suturar una herida. La sutura es un paso quirúrgico básico que se debe hacer en todas las cirugías. Y no hay nada que te va a reemplazar la sutura. La sutura es lo mejor para generar hemostasia. No hay otra cosa que sea mejor. ¿Ya? La sutura es lo básico. Al menos yo en lo personal, yo con sutura he solucionado casi un 99% de las hemorragias que habré visto. Muy pocas son casos que yo habré necesitado de una esponja de colágeno o de otro tipo de, como lo que te estoy mencionando, ¿no? La sutura es lo principal, ¿ya? Pero sí, siempre se sutura. Si vas a usar la técnica que te he mencionado, igual tienes que suturar, sí o sí. No te puedes saltear ese paso, ¿ya? ¿Claro? Gracias, doctor. Ya, genial. Muy bien. Ya, entonces tienes esa técnica también de mezclar ambos, o como les mencionaba, por vía sistémica. En algunos pacientes hay que darles por vía sistémica estos medicamentos. ¿Ya? Y también tenemos materiales hemostáticos que justo ahorita les he mencionado, donde hay dos principales que van a encontrar acá en el mercado peruano. ¿Ya? Uno barato, muy económico, la verdad, que son las esponjas de colágeno, habrán visto, el Hemotam, por ejemplo, y el otro es la celulosa oxidada, que sí es cara, que lo usan los neurocirujanos, eh, y esa celulosa oxidada es mejor que el hemocolágeno, ¿ya? Diferencias, bueno, uno es más barato y otro es más caro, ¿ya? Al menos ustedes que recién van a egresar, es algo básico que en su consultorio tengan una cajita con hemocolágeno. ¿Por qué? Porque tal vez su técnica de sutura no es la ideal y el hemocolágeno sí les va a ayudar bastante. ¿Ya? Al menos, yo me acuerdo que cuando yo egresé en mi primer año de cirujano dentista, tuve un caso así, un caso que me llevó, incluso fue postoperatorio, ¿no? Yo le hice la extracción al paciente, el paciente regresó después de una hora con una bolsa llena de sangre, y yo tenía la teoría en la mente, pero nunca lo había usado, pero me acordaba, ¿no? Dije, alguna vez escuché que las esponjas funcionaban bien, entonces coloqué 2 esponjas de colágeno, suturé, y con eso lo solucioné al 100%. Y entonces, eso es de bastante ayuda. Y finalmente pasamos por la sutura, ¿no? Que es hablando ya de casi el último paso operatorio, en el cual el objetivo es afrontar los tejidos que hemos manipulado, ¿ya?
¿Y para qué los afrontamos? Para que el proceso de cicatrización sea el ideal. ¿Ya? Ahora, lo ideal es afrontarlos borde a borde, no dejarlos ni que estén uno sobre encima de otro, ni tampoco dejarlos con una brecha entre ambos. ¿Ya? Entonces, siempre lo ideal es dejarlo borde a borde. Y a veces menciona que este es el último paso operatorio. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la sutura? Como les mencionaba, es reposicionar el colgajo en su lugar ideal u original, ¿ya? O donde hemos planeado colocarlo si se está haciendo algún tipo de plastía que está reposicionando el tejido blando. Hay que coadaptar los bordes de la herida de una manera precisa y atraumática, volviendo a unir los tejidos que fueron separados. Y otro objetivo de la sutura es que eliminemos los espacios muertos, ¿ya? O sea, si hemos levantado un colgajo, hemos generado como una bolsa, ¿ya? O sea, la mucosa estaba acá, levantamos el colgajo y generamos una bolsa. ¿Y qué pasa si yo suturo así? Este triángulo es un espacio muerto que he generado y ahí se va a formar un hematoma y ese hematoma se va a infectar. Entonces, no podemos dejar la sutura así, tenemos que reposicionarla para eliminar cualquier tipo de espacio muerto que estamos generando, ¿ya? Y con eso evitamos que se genere un hematoma. Y también va a ayudarnos a controlar el exudado desde el hueso alveolar, proteger el coágulo de la zona cicatrizal y los bordes gingivales. O sea, si se dan cuenta, todo lo que es sutura tiene ventajas, ¿ya? Ventajas porque nos va a permitir controlar el sangrado, nos va a permitir controlar el exudado, nos va a permitir una mejor cicatrización, que haya menos probabilidad de un hematoma, etcétera, ¿no? Entonces, si todo lo que es sutura son ventajas, ustedes tienen que tener esa idea de que deben de suturar todas las heridas, ¿ya? No hay una justificación para no suturar una herida, ¿ya? Entonces, eso ténganlo claro y cuando uno tiene el conocimiento claro, le comparte eso al paciente y el paciente al final acepta el procedimiento. Yo sé que algunos no suturan porque dicen, no, el paciente no quiere pagar, no sé qué, pero si tú sabes llegar al paciente, explicarle bien y justificarle por qué se debe hacer y que es por el propio bien del mismo, pues yo creo que sí te va a permitir que se haga esta fase quirúrgica. Entonces, como les mencionaba un principio, es que toda herida operatoria o quirúrgica debe de suturarse, incluido una exodoncia convencional. ¿Ya? Es algo básico y va a ayudar a un mejor postoperatorio. Lo ideal es que permitir una cicatrización por primera intención, o sea, quedar de borde a borde, siempre suturar de la parte móvil a la parte fija. Cuando tenemos una incisión con descargas, tenemos que iniciar primero en los ángulos de la incisión, luego la horizontal y al final se sutura la descarga. ¿Ya? En cirugía bucal casi siempre son puntos sueltos, pero en algunos casos, como cuando hacemos exodoncias seriadas, podemos hacer sutura continua. Y bueno, el cirujano tiene que tener la muñeca en una posición relajada para que la sutura sea de manera fluida. Listo. Entonces, ¿qué instrumentos necesitamos o cuáles son el instrumental básico para la parte de la sutura? Pues tenemos que tener un portaagujas, que ustedes ven acá es el clásico, que es el portaagujas de Mayo. Luego podemos tener diversas pinzas, como esta es la pinza Adson, una pinza de disección, o una pinza vascular, ¿no? O una pinza también Diedrich, ¿ya? Y una tijera para cortar el punto, que usualmente también es la tijera de Mayo. Ahora, los hilos van a venir de diversos calibres, ¿ya? Antiguamente existían desde el 0, luego venía 1, 2, 3, 4, y cada uno era más grueso que el otro, pero como ustedes saben, cada vez las cosas son menos invasivas y se fueron creando cada vez agujas o hilos de menor calibre y por eso se fue aumentando los ceros. ¿Ya? Entonces, a mayor ceros, el hilo de sutura tiene un calibre menor o va a ser más delgado. ¿Ya? En cirugía bucal usamos principalmente de 3 ceros, 4 ceros y 5 ceros. Ya algunos periodoncistas tal vez usan 6 ceros. Pero ya más de eso, porque existe más de eso, ya es necesario un microscopio o un lente de magnificación. ¿Ya? Por ejemplo, para 9 ceros sí o sí necesitarías un microscopio. Ahora, la sutura se puede clasificar en monofilamento y en multifilamento. Los monofilamentos, que es una sola hebra. Por ejemplo, ¿qué tenemos como monofilamento? El nylon, ¿no? El nylon es una sola hebra, es un solo hilo.
Los multifilamentos son varias hebras que están enredadas, donde tenemos principalmente la seda negra, que es muy usada, no es absorbible, o el ácido polillicólico, ¿no? Que al menos yo uso bastante, que es una sutura absorbible, pero es multifilamento. Ventajas del monofilamento es que suele dejar un campo quirúrgico más limpio. El multifilamento suele captar más bacterias en boca. Luego tenemos la clasificación de las agujas, ¿ya? Al menos es todas las que ustedes ven acá. ¿Cuál es la que usamos en cirugía bucal? Principalmente la de medio círculo, que es esta, y 3/8 de círculo. Ya, esas son las que más usamos principalmente. Y las agujas pueden tener diversos tipos de formas a la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sección transversal de la aguja pueden ser redondas, pueden ser triángulos normales, pueden ser triángulos invertidos, pueden ser de puntas cortantes o de puntas no cortantes. ¿De qué depende de que use una u otra? Depende mucho de la zona donde vas a trabajar. Si tú quieres suturar la mucosa palatina, que es súper dura y gruesa, tienes que usar una aguja que sea cortante, obligatoria. Con una no cortante no vas a ingresar, la aguja se te va a doblar. Pero si quieres suturar la mucosa lingual es súper delgada y friable, se desgarra. Entonces ahí sí podrías usar una aguja que no sea cortante. ¿Ya? Entonces, esa es otra alternativa. ¿Ya? Entonces tenemos agujas cortantes y agujas punzantes que no cortan el tejido. ¿Ya? Y tenemos los diversos tipos de sutura, suturas como les mencionaba, absorbibles que se desaparecen con el tiempo, de origen natural como el catgut y sintéticos como el ácido polillicólico. Doctor, ¿tengo que retirar el ácido polillicólico después de una cirugía? Sí, porque el ácido polillicólico puede demorar hasta 2 meses en reabsorberse y no vas a dejar una sutura 2 meses en boca. ¿Ya? Siempre se quitan los puntos a la semana o como les mencionaba, 10 o 12 días. ¿Ya? Pero el ácido polillicólico es reabsorbible, pero demora demasiado, por si acaso. Y luego dentro de los no reabsorbibles que nosotros usamos, tenemos el nylon y la seda negra. ¿Ya? Entonces estos son los diversos también clasificaciones que les mencionaba, ¿no? Hay absorbibles, no absorbibles, naturales, sintéticos, monofilamento y multifilamento. Y toda esta información que hemos hablado, ya qué tipo de aguja es, si es de medio círculo, 3/8, si es cortante, no cortante, etcétera, todo va a estar acá detallado siempre en el estuche de su sutura. Entonces, ¿cómo usar una portaagujas? Hay que tomarlo con el portaagujas entre el tercio posterior y el tercio medio de la aguja, ¿ya? Siempre hay que cerrar la cremallera hasta que suene para poder sujetarlo de manera adecuada. Hay que manipular siempre la aguja, o deberíamos de manipular la aguja siempre con las pinzas del portaaguja, nunca agarrarlo con la mano porque nos podemos lastimar. Ya tenemos que mover la muñeca de manera circular siempre para poder hacer el pase de la aguja por el tejido blando. No es un movimiento recto, ¿no? Como la aguja es curva, el movimiento también tiene que ser curvo. La aguja se hace pasar perpendicularmente siempre al tejido blando, respetando unos 2 o 5 milímetros desde el borde de la incisión, porque si no se va a desgarrar, ¿ya? Al menos unos 3 milímetros yo diría. Y el nudo siempre tiene que quedar visible y hacia vestibular para poder cortarlo. Y siempre dejar un cabo de 4 milímetros, ya no más ni menos tampoco. Listo. Entonces todo esto es lo que les he mencionado. Iniciamos por el vértice de la incisión, luego suturamos la horizontal y al final la descarga. Vamos de lo móvil a lo fijo, ¿ya? Y con un movimiento circular de la muñeca y ayudándonos de una pinza, ¿no? En este caso una pinza Axon. La aguja de la sutura tiene que tomar el 100% del colgajo, como ustedes ven acá, ¿ya? Y de esta manera, ¿no? Que la base sea más ancha que la zona superficial de la mucosa que estamos suturando. Eso es importante también. ¿Para qué? Para que la zona de herida no se desgarre. Ahora los nudos, ¿no? Esta es una clase teórica, así que no les voy a enseñar a suturar porque no habría manera. Y espero que en sus internados, los de cirugía de cada sede, les enseñe. Al menos yo, en los internos que rotan por mi servicio, les digo que traigan sus maquetas para enseñarles. Y bueno, los que traen bien, les puedo enseñar, ¿no?
¿ya? Pero acá de manera virtual es complicado enseñar esto, ¿ya? Pero en resumen, siempre el primer nudo que van a hacer que sea doble, ¿ya? Lleven con sentido, podría ser en sentido horario, nudo doble, luego en sentido antihorario, nudo simple, y luego repiten en el otro sentido un nudo simple, ¿ya? Entonces siempre 3, y el primero tiene que ser doble. Tenemos diversos tipos de sutura y esto ustedes tienen que analizar o tienen que ver diversos videos para entender muy bien esto, pero los puntos de sutura se van a clasificar en 2 tipos, uno que es discontinuo, interrumpido o sueltos, que son los puntos separados, ¿ya? Luego tenemos puntos simples, puntos en 8, y los colchoneros ya sean horizontales o verticales. Ustedes en el día a día van a usar el punto simple principalmente, ¿ya? Tenemos el colchonero vertical y entre otros más. Ahora, ¿cuál yo les recomiendo que ustedes aprendan? Es este punto en X. Este punto en X les va a ayudar bastante cuando haya sangrados, va a ayudar bastante a colapsar el tejido. Ya, al menos cuando yo veo un alvéolo que está sangrante, coloco un punto en X y un punto simple en el centro y con eso es suficiente. Y luego también tenemos la sutura continua, ¿ya? Que puede ser oblicua, puede ser paralela o entrelazada en ojal. ¿Ustedes cuándo pueden usar esto? Cuando tengan exoncias seriadas o regularización de rebordes alveolares. Y finalmente retirar los puntos de sutura, que debe de ser de 5 a 7 días después de la cirugía. Usar una buena tijera que esté filuda, hay que tener buena visión, ¿ya? Siempre antes de retirar un punto es importante que hagan una antisepsia. Ya hay que lavar la zona con cloruro de sodio y desinfectarlo con clorexidina, porque si no podemos llevar bacterias en ese momento. Y luego cortamos el nudo y retiramos el punto. ¿Ya? Cuando son sutura en piel, si es que en algún momento lo hacen, hay que retirar antes de los 5 días, idealmente para evitar la cicatriz. Y esa pequeña herida que todavía está relativamente fresca se puede cubrir con steri strips, que son unas bandas adhesivas. ¿Ya? Pero la sutura en piel no hay que dejarlo mucho tiempo. No se recomienda más de 5 días. Entonces acá tenemos un pequeño caso clínico, ya para terminar, paciente varón de 50 años sin antecedentes médicos relevantes, quien acude para la exodoncia de una pieza 2-4. Entonces yo les pregunto, si les llega esa situación, ¿cuáles serían los pasos operatorios? ¿Cómo inicias la cirugía? ¿Cuál es el primer paso? Diéresis, decolagio mucoperiósteo, osteotomía, tratamiento propiamente No te dicho. escucho. Diéresis, decolado de mucoperiósteo, osteotomía, tratamiento propiamente dicho, la sutura, el retiro de puntos y creo que me falta uno. Ajá. Muy bien. Entonces, en este caso en específico, si ustedes llegan con esta situación o les lleva una situación así, sería lógico tal vez pretender hacer una exodoncia simple, ¿no? Sin levantar colgajo, ya que no van a tener un buen punto de apoyo. Ese tipo de cirugías requieren un colgajo o una exodoncia quirúrgica a colgajo abierto. Entonces, sí o sí, bueno, anestesia, diseñan el colgajo. En este caso es suficiente un colgajo triangular, ¿ya? Hacen la incisión, una descarga con un diente por delante de la zona que van a operar, que es lo ideal, decolan hasta ver el hueso, y luego ¿qué tendrían que hacer? Pues desgastar la zona del hueso suficiente y necesaria para tener un buen punto de apoyo y para posteriormente retirar esta pieza dentaria, ¿ya? Luego, como les mencionaba, hay que tratar la zona operatoria, hay que curetear, hay que limar el hueso que hemos cortado porque si no va a estar filudo, y finalmente hacemos la sutura de la zona operatoria. ¿Ya? Entonces, los tiempos operatorios, esas son las conclusiones de la clase, los tiempos operatorios van a ser universales, y si se dan cuenta, sigue una secuencia lógica que nosotros tenemos que respetar, ¿ya? Y ustedes tienen que conocerlo, y eso es algo fijo para su examen. La incisión correcta, el diseño del colgajo correcto es algo básico para la cirugía bucal y maxilofacial.
ya que de eso depende la visión de nuestro campo quirúrgico. El despegamiento siempre tiene que ser atraumático, la exéresis debe ser eficaz, tiene que ser rápida y no agresiva. Siempre hay que regularizar y limpiar la zona operatoria, eso no es algo opcional. La hemostasia es un tiempo quirúrgico activo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que tenemos que ver lo que es que hay hemostasia, no podemos suponer, ¿ya? Hay que suturar sin tensión, porque si no vamos a necrosar el borde de los tejidos, porque si lo tensamos mucho, la sutura que va a pasar, vamos a isquemizar el tejido blando, que tampoco es lo ideal. Y cada tiempo operatorio debe adaptarse a cada caso en específico, ¿no? Y obviamente el cirujano más rápido no es el mejor, sino el que sea más ordenado y el que logre los objetivos con el mejor postoperatorio para el paciente. ¿Ya? Listo. Estas preguntas las voy a tomar la siguiente semana. No sé si tengan alguna duda. Nos quedan unos 10 minutos. Doctor, disculpe, usted mencionó sobre la cloricidina al finalizar la exodoncia. En este caso, he visto también que usan la cloricidina en gel. Ajá, ya. Yo al menos en la escuela en la que me he formado usamos bastante la clorexidina, ¿ya? Y lo usamos en las dos presentaciones, en gel y en colutorio. Y ambas vienen al 0,12% para esta parte quirúrgica. Ya, al menos yo antes de cualquier cirugía le pido al paciente que se enjuague por 1 o 2 minutos con 5 a 10 ml de clorexidina al 0,12% en colutorio hablando, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a bajar la carga bacteriana. Ahora, cuando realizamos cirugía maxilofacial, le pedimos al paciente que se enjuague 3 veces antes de entrar a sala, ¿ya? Para que entre con la boca lo más limpia posible, ¿ya? Obviamente la boca en la vida va a ser una zona séptica, ¿no? Siempre va a haber bacterias, pero al menos hay que controlar un poco eso, ¿ya? Y el otro uso que yo doy es el uso, bueno, también le doy colutorios en el postoperatorio, por si acaso. También yo sí receto esto y siento que ayuda bastante. Y otro que yo les mencionaba es el uso de clorexidina en gel, ¿ya? Eso que yo les mencioné que yo coloco en el alvéolo dentario es clorexidina en gel. O sea, yo acabo la cirugía y justo antes de suturar o incluso después de suturar, la punta de la jeringa con la que yo lavo con cloruro, esa punta me permite ingresar al alvéolo por un borde de la herida y relleno todo ese espacio con gel de clorexidina. Y ahí encima coloco una gasa y el paciente que muerda esa hora que siempre se indica. ¿Ya? Y si ustedes revisan la literatura, van a ver que este uso de gel de clorexidina se va a asociar a un mejor postoperatorio. De hecho, son varias ventajas que hay ya, pero en resumen es que el paciente va a tener un mejor postoperatorio. Y ahí también puede ayudar a que haya menor probabilidad de alveolitis, menor probabilidad de infecciones, ¿no? Entonces, es algo que ayuda bastante. Al menos en mi experiencia, desde que hago esto, siento que la tasa de complicaciones ha mejorado un poco más, ¿no? Al menos nosotros que operamos todos los días, pues te mentiré si te digo que nunca se me ha infectado una herida o algo así, ¿no? O sea, siempre te va a pasar, más aún si operas bastante. Y esa tasa de complicaciones yo siento que ha bajado desde que uso gel de clorexidina. Ujú. No sé si está todo claro, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Creo que alguien más levantó la mano. Ya, a ver. Esas preguntas creo que ya las hemos visto, por eso ya las he pasado, pero ahora vamos a ver alguna interesante. A ver, vamos a hacer un par de preguntas ya hasta que se logre.
A ver, ¿cuáles son contraindicaciones de tipo sistémico de la exodoncia voluntaria? Estamos hablando de contraindicaciones sistémicas. ¿Cuál creen que sería una contraindicación sistémica? La C, doctor. Ajá, muy bien, ¿no? La Entonces, cuando hablamos... A ver, la C y la E me han dicho. Ya, entonces cuando yo les haga preguntas, lean bien el enunciado, ¿ya? Ya que puede parecer que hay más de una respuesta correcta, pero es solo una. Entonces acá lo importante es que dice complicaciones perdón, contraindicaciones sistémicas, no locales. Es muy diferente hablar de una contraindicación sistémica que de una contraindicación local, ¿ya? Cuando hablamos de inflamación aguda del diente extraer, cardiopatías, bueno, cuando hablamos de inflamación aguda estamos hablando de algo local, ¿no? Eso no es algo sistémico. Cardiopatías, trastornos de la inmunidad. Entonces acá hay uno que es local, entonces esta respuesta no va. Luego nos sale tumores malignos bucales. ¿Esa es una contraindicación? Sí, pero es una contraindicación local, no es sistémica. La C nos habla de diabetes, cardiopatías, trastornos de la inmunidad, trastornos de la hemostasia. Eso está bien. Esos son contraindicaciones de sistémicas, ¿ya? Ahora, doctor, ¿qué significa eso? ¿Que no puedo operar a ninguno de estos pacientes? No, son contraindicaciones que son relativas, no son absolutas, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende mucho? Es que estos pacientes estén controlados. Tú puedes operar a un diabético, sí, pero siempre y cuando esté controlado, de igual manera con un cardiópata, de igual manera con un paciente que tiene algún problema de la inmunidad o algún paciente con algún trastorno de la hemostasia, ¿ya? Entonces, ¿y cómo manejamos estos casos? Pues con interconsultas o con exámenes previos para cada caso en específico, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba, en un paciente diabético, ¿qué exámenes ustedes le solicitarían? ¿O lo operan de frente? Hemoglobina glucosilada, doctor. Ya, ¿y qué te da la hemoglobina glicosilada o glucosilada? Ya, listo. Ya, entonces, ¿qué es lo que te da? Ya, entonces eso es importante, ¿no? A veces sabemos qué examen solicitar, pero no sabemos qué es lo que significa. Y nosotros y con esto ya terminamos la clase de hoy porque no me puedo pasar. Con eso terminamos, ¿ya? Es importante que el odontólogo general, nosotros como odontólogos, como profesionales de la salud, si bien no vamos a dominar el 100% como un médico como tal, al menos tenemos que tener una noción de todas las patologías o todas las comorbilidades con las cuales pueden llegar nuestros pacientes. Y sobre todo las más comunes, como un paciente diabético o hipertenso. Tenemos que conocer cómo es la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, algo básico, ¿no? Si tenemos diabéticos, tenemos diabetes que puede ser tipo 1, diabetes que puede ser tipo 2 principalmente. Tenemos tipo 1, probablemente sea insulino dependiente, tipo 2, probablemente se controle con metformina o alguna otra pastilla que va a reducir la glucosa en sangre. Y entonces, diabetes es glucosa, el nivel de glucosa está elevado en sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente la insulina no esté siendo el efecto que debería realizar. ¿Ya? Hay una resistencia en la insulina o hay una deficiencia en la cantidad de la insulina en el cuerpo del paciente. Entonces, los exámenes justo que les mencionaba, ¿no? Son dos exámenes que se tienen que solicitar. Uno es la glucosa basal del día, cómo está su nivel de glucosa en ese momento, y el otro es la hemoglobina glicosilada o glucosilada que indicó su compañero, que nos va a ayudar a saber el promedio de glucosa en sangre que presenta ese paciente en los 3 meses posteriores, ¿ya? O sea, ¿por qué solicitamos esto? Porque el paciente te puede engañar, puede estar en ayunas ese día y su glucosa basal sale bien, pero con la glicosilada vas a saber realmente si el paciente está controlado durante 3 meses, ¿ya? Entonces hay que saber interpretar los exámenes básicos del laboratorio para después derivarlo al especialista si vemos alguna alteración, ¿ya? O sea, el odontólogo a veces solicita exámenes, los analiza, si está todo bien, procede, y si ve alguna alteración, lo deriva al especialista
para controlar y manejar el caso de manera ideal. ¿Ya? Listo, creo, me parece que eso ya sería todo por el día de hoy. Ya, bueno, nos vemos en la próxima semana para seguir avanzando con las demás sesiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.